noches, queridos telespectadores de Canal 44. Soy Gunter Ceballos y estamos, como todos los miércoles, en este programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. Bien, la situación de la economía es muy difícil. Está difícil no solamente para los que trabajamos, fundamentalmente para los que no, los que están parados. Esta situación, pues, del desempleo, de la reducción de salarios y fundamentalmente el prolongamiento del tiempo de esta crisis está haciendo mella en la moral de muchos ciudadanos. Y fundamentalmente también está sucediendo pues, que eleva el estrés y las personas pues tienen pues, distintas dolencias como consecuencia de este incremento del estrés. En condiciones normales muchas personas pues no tendrían demasiado problema, incluso bueno, pues, su capacidad de dar respuesta a una situación adversa podría decir que es inmediata. En la situación actual de prolongamiento en el tiempo no es tan inmediata. Bueno, vamos a preguntarnos sobre estas cosas, sobre el estrés y otra serie de cosas más, que tienen que ver con las habilidades que tienen que tener las personas para poder hacer frente a esas situaciones adversas. Bien, para esto cuento con bueno, pues una serie de invitados que voy a presentar a continuación. En primer lugar, pues tenemos a mi derecha a Fran Martínez. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches. Fran Martínez, que es colaborador habitual de este programa, es psicólogo, es coach, entrenador y formador, es impulsor de los seminarios sobre el vínculo afectivo en las relaciones profesionales, con un proyecto formativo de la inteligencia emocional y el marketing relacional. Es autor de este libro, que tengo aquí delante, Los emprendedores ante la crisis sistémica. Igualmente me acompaña doña Sara Dobarro. Doña Sara pues, es periodista y escritora, profesora universitaria de comunicación y técnicas de expresión empresarial, presidenta de la Asociación de Empresarios Gallegos de las Riberas del Ebro, directora de ¿Qué digo? Sociedad Limitada, cuya dirección en internet es www.quedigo.com. Su última obra es el método Más sobre ti, utilizado por las más prestigiosas compañías multinacionales como McDonald's, Alstom, el Grupo Hospitalario Quirón, que consigue aflorar precisamente el talento de cualquier persona a través del desarrollo de la comunicación empresarial, interpersonal y gestual. José Luis Lorés, muy buenas noches. Hola. José Luis también ha estado aquí, bueno, en la nueva temporada, empezamos nuevamente. Es socio director de Surprise, Grupo Portafolio Consulting Labs, es abogado, es MBA, ha usado numerosos posgrados en estrategia y dirección de empresa, es DEN, IS, etcétera. Ha sido director durante 6 años de la revista empresarial y autor del libro sobre comercio internacional, profesor y ponente de numerosas escuelas de negocio como ESIC, CESTES, DEN, etc. Y también ha estado pues, en la Universidad de Zaragoza y en la Pablo CEO. También me acompaña Isabel Iniesta. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Gunter. Isabel es compañera de la Universidad de Zaragoza, es directora de Market Real Consultores, especialista en marketing y comunicación. Ha sido gerente y directora comercial en empresas de varios sectores empresariales, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, máster en Marketing, profesora en la Universidad de Zaragoza, decíamos, en el grado de Marketing, compartimos en este caso grado también, en Comunicación Comercial, Introducción a la Investigación de Mercados y Diseño de la Estrategia Comercial, y es profesora también de diversas escuelas de negocios con presencia activa además en muchas redes sociales. Yo tengo aquí también el libro de Sara. Este libro ha sido editado recientemente, Sara. Sí, de hecho todavía no ha sido presentado y no ha sido presentado. Tampoco me he presentado yo en el saludo de las buenas noches, porque cuando iniciaste mi presentación con todos mis datos no me dio tiempo a decir buenas noches, amigos, a todos los que nos ven y además a los contertulios, que son maravillosas personas como tú, Gunter, grandes profesionales, y estoy seguro que esta entrevista y esta tertulia será muy enriquecedora para muchos. Aún no se ha presentado, decía, ni en Madrid, ni en Zaragoza, ni Barcelona, que van a ser las 3 ciudades punta para lanzar. Evidentemente es un método muy innovador en el desarrollo de la capacitación personal, de las habilidades de comunicación, y de esa manera
estudiando la comunicación emocional, los gestos de las personas, que es el 90% de nuestra comunicación, 93% cuando se trata de una negociación. De esa manera puede aflorar al exterior y podemos estudiar lo que está sintiendo, la parte emocional del cerebro y cómo son los paradigmas mentales de esa persona. Es un libro basado, a mí me gusta definirme como una comunicadora humanista, basado un poco en un humanismo tecnológico, encuadrado en este mundo en el que nos estamos moviendo, de las redes, de estas competencias, pero centrándonos fundamentalmente en las características humanas de cada persona, que todos somos únicos, e intentando hacer aflorar el talento de cada uno. En el libro vienen 10 casos, alguno de ellos muy llamativo, iremos hablando de ellos si os parece más adelante, porque son algunos que se podría decir que ha obrado un milagro y no, simplemente se ha seguido una metodología que es innovadora, que me están llamando de grandes multinacionales para aplicarla por el éxito que tiene. Pues me alegra mucho y espero que sea un libro, pues un nuevo bestseller de nuestra colección, lo mismo que el libro de Fran. Bien, vamos a empezar, si te parece, Sara, sí, por cuestiones de orden de lo que estamos preparando aquí, es decir, lo que es el programa con Fran, y a continuación volvemos a preguntarte a ti, ya no solo por el libro, sino por una serie de cuestiones que seguramente sabrás responder realmente como tiene que ser, es decir, y bueno, pues sin ocultar absolutamente nada, como hacen muchas personas, ¿no?, cuando se ponen delante de las cámaras, como habíamos comentado antes. Bien, don Fran Martínez, ¿se puede hacer algo para mejorar ese estrés y para que no termine por paralizarnos? ¿Hay algún, digamos, instrumento o un método o algo que nos pueda mejorar nuestra situación de estrés, ¿no?, para evitar eso, sobre todo el no cometer errores, ¿no? Estamos viendo que muchas personas que están queriendo iniciar una empresa o que tienen una idea en la cabeza, pues claro, se ven de alguna manera paralizados por el temor, al riesgo, por el riesgo que tienen, evidentemente, de fracaso, ¿no? Temor al fracaso, temor a lo mejor muchas veces a lo desconocido, a lo mejor es que no estamos preparados o que el público no está preparado para enfrentarse a una situación, o no nos han preparado para enfrentarnos a una situación actual como la que estamos viviendo, o a lo mejor es lo que dije al principio, que es mucho tiempo el que transcurre, ¿no?, desde que se inicia la crisis hasta el momento que estamos, y mucho el tiempo también que falta hasta que culmine esa crisis. Por lo tanto, a ser pues 5 años y otros 5 que probablemente estemos dentro de este problema, pues la gente, claro, aunque tenga muchas iniciativas y quiera pues ser creativo, ¿no?, al margen de lo que podría ser, por ejemplo, los problemas financieros que puede tener otro tipo de barreras. Cuéntanos un poco, Fran, a ver cómo ocurre esto del estrés y cómo podemos superar esto. Me estás planteando cuál es la solución, pero antes tenemos que ver cuál es el problema. A la hora de hablar del estrés tenemos que diferenciar lo que sería el estrés puramente físico, más como un exceso de actividad con un cansancio subsiguiente, y tenemos que ver la parte más psíquica, que sería la ansiedad, que es donde estabas apuntando, a la ansiedad. ¿Por qué hay ansiedad? Hablabas del miedo al riesgo. Yo estaría pensando más bien que en estos momentos es cierto que el emprendedor tiene que dar pasos hacia adelante, el que empieza una nueva actividad, que los que ya están en marcha se tienen que reinventar porque la crisis obliga, ante el fracaso de muchas iniciativas hay que reinventarse, y que el miedo al fracaso es cierto. Cada persona, cada vez que toma una iniciativa, tiene ese miedo hacia la incertidumbre, lo que pueda ocurrir. Pero si hurgamos un poquito más adentro, nos daremos cuenta que es miedo a la pérdida. ¿A perder qué? Ahí cada uno, cada persona, cada emprendedor, cada profesional, tiene su propia lista personal de miedos, sus miedos propios. Pueden ser miedos a la agresión física, miedos al desprecio público, miedos a la pérdida económica, miedos a truncar una trayectoria profesional. Cada uno de esos miedos va a definir a esa persona, y ese va a ser el obstáculo que va a impedir que el individuo pueda expresarse de una manera abierta, creativa y dinámica en la realización de su actividad profesional o su proyecto empresarial. ¿Por qué? Porque la ansiedad
en el fondo lo que está dando es mensajes al cuerpo de una acción rápida hacia la huida o hacia el enfrentamiento de un desafío. Pero esas órdenes son motrices, son somáticas. ¿Y qué ocurre? Que en nuestro hacer cotidiano profesional lo que estamos es en la batalla intelectual, en la batalla de la información, en la batalla de creación de nuevas visiones y de nuevos métodos de aplicación de esas visiones. Es decir, la dinámica propia del vivir profesional. En el momento que esas órdenes que genera la ansiedad van al cuerpo, se activa la pulsación cardíaca, la respiración, la intensidad de la contracción muscular. Todo en una dimensión física y somática, lo cual neutraliza la posible creatividad intelectual. Y eso es lo que está, de alguna manera, impidiendo que en una situación de presión, o sea, de presión de las circunstancias, podamos tener nuevas visiones, nuevas ideas y encontrar solución a los problemas que se nos presentan. Sí, pero ¿y cómo podemos, qué técnicas psicológicas podemos o nos permitirían, en este caso, mejorar esa capacidad emocional? Porque ya estás hablando de un problema prácticamente emocional. ¿Qué técnicas tendríamos? Y sabiendo que tú eres entrenador de directivos y tal, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ese entrenamiento pues está pautado para determinados casos, pero a lo mejor para otros no. Bueno, se puede aplicar mucho. Yo veo dos ramas interesantes de inspiración para este tipo de entrenamiento. Una, la pura terapia psicológica, que tiene una técnica que se llama desensibilización sistemática, que es con la que se tratan los problemas de traumas psicológicos, las fobias y los traumas. Consiste en acercarse a la fuente que me inspira la tensión. Por ejemplo, imaginemos un ejecutivo que tiene que explicar en público un programa de acción, una idea, y tiene miedo pues, de que se le critique o se le avergüence, o incluso el miedo a la sudoración. A veces hay personas que se ponen nerviosas, se empiezan a sudar y las camisas son verdaderas cataratas del Niágara. O que empiezan a tartamudear, o que jueguen con el bolígrafo y se hagan un lío con lo que están diciendo, etcétera. Ese pánico escénico es real, le ocurre a todo el mundo. ¿Y cómo se afronta eso? Con un entrenamiento que utiliza las técnicas de relajación profunda para que cuando llegue el momento de acercarse a la fuente del estrés, al peligro, entre comillas, se pueda mantener las reacciones fisiológicas bajo control y poco a poco aprender a dominar esa situación. Esa sería una rama. Y la otra es la que viene de la psicología del deporte, la psicología deportiva. ¿Cómo consigue un gimnasta, bajo la presión de que por unas décimas va a ganar la medalla de oro o la va a perder, y tiene que echar a correr, pegar un salto en el aire y caer cuadrando la caída? Esos son 2-3 segundos de acción intensa, pero ¿podrá dominar sus emociones para que la psicomotricidad no se haga un lío y su caída no sea perfecta o pueda tener un accidente? Ahí está. Y es lo mismo, es relajación, solo que en el deportista las pautas motrices, lo que se llama el gesto deportivo, lo que hay que hacer, se repite en un estado de claridad mental y de relajación física hasta que la psicomotricidad es perfecta. Y aquí habría que utilizar un termo, hasta que el gesto deportivo se somatiza, de tal manera que ese deportista, cuando tiene que visualizar lo que va a hacer, ya su propio cuerpo activa esa conducta que está automatizada, la somatiza y se efectúa automáticamente, sin ningún tipo de esfuerzo voluntario. Y digo que se somatiza porque no es solo la coordinación del movimiento, sino que hay un componente neurofisiológico, bioquímico, de circulación sanguínea, de coordinación de sustancias hormonales, de neurotransmisores, etcétera, que va todo automatizado. El deportista visualiza que tiene que dar un salto y su cuerpo lo hace perfectamente. Entonces, ese tipo de técnicas, las que se utilizan en la psicoterapia, más el aprendizaje deportivo, es las que tenemos que aplicar en los emprendedores profesionales para que ante una situación de desafío máximo puedan tener la mente despejada, pero tener su cuerpo presto a una acción eficaz y contundente. Claro, naturalmente estos directivos, estos emprendedores, este profesional, no solamente necesita entrenamiento, necesita saber cómo dirigir su comunicación, ¿no? Saber trasladar sus ideas, compartir las ideas con la otra persona,
porque lo que está mostrando es de alguna manera su propia imagen de marca, es decir, ya sea que se esté representando una empresa o esté representándose a sí mismo. Por ejemplo, un fontanero, un electricista que va a casa, que hace una labor, está mostrando también que si yo le voy a volver a contratar, probablemente será por cómo sea su comportamiento o cómo sea su comunicación, a lo mejor no solamente el comportamiento. Mi pregunta en ese sentido es, bueno, pues si existen algunas técnicas, mejor dicho, que si las técnicas que se están empleando actualmente, que muchas veces las vemos que son técnicas muy agresivas de cara al consumidor, o técnicas de venta fundamentalmente, en la que machacan al consumidor y bueno, pues en cierta medida lo intoxican también, ¿no? De publicidad, bueno, pues de una serie de cosas que a lo mejor el propio cliente no quiere o no le interesan. Y sin embargo termina pues asumiendo o la compra por hastío o muchas veces también porque, bueno, pues para quitárselo del medio, ¿no?, a la persona que te está vendiendo. Es decir, claro, luego se arrepiente, luego entra el hartazgo, luego pues ves a las empresas con recelo, cuando vas al banco y cuando te tratan mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, ¿estamos haciendo bien la comunicación? ¿Estamos utilizando bien el marketing? Porque tú esto lo relacionas con el marketing probablemente, ¿no? Sí. En estos momentos de crisis es muy importante poder vender productos o servicios, esa es la clave. Si queremos sobrevivir a nuestra actividad hay que vender. Hasta ahora, ¿cómo ha sido el marketing tradicional? Lo has explicado muy bien, invasivo, ¿no? Anuncios, presión, llamadas, es un marketing invasivo. Y luego hay otra acepción de este marketing tradicional que es la trampa, la letra pequeña. Y has citado los bancos, ¿no? Cómo los bancos con las acciones preferentes literalmente han estafado a sus clientes. ¿Por qué? Porque no les han dejado leer la letra pequeña, o se la han camuflado, o les han dicho cosas que no eran ciertas. ¿Y el marketing cómo se comporta? Pues como creando una trampa lingüística, normativa, de contratos, hasta que al final el cliente cae en la trampa, se le echa el lazo y de ahí ya no puede escapar. Y ese es el cliente que luego se enfada y aborrece de esa marca, bancaria o de servicios o de productos. O política. Es lo mismo. Es lo mismo. Todos los políticos jugando en el mismo... Los políticos ofrecen un producto y prometen que van a hacer ciertas cosas si se les elige. Y una vez elegidos, explican por qué no pudieron hacerlo. O no lo van a hacer. Alternativa. Tenemos que volver a un concepto que Sara ha vocalizado y verbalizado perfectamente, el humanismo. Tenemos que volver al hombre, al ser humano, a redescubrir las relaciones persona a persona en las cuales se fundamentaban el marketing, el comercio en la antigüedad. Si yo me fío de ti y tú te fías de mí, nos daremos la mano y podremos hacer negocios. Tenemos que volver a ese marketing relacional, de persona a persona. Y para poder tener fiabilidad y sacar a nuestra marca ahí delante y que sea respetada, tenemos que tener honradez. Honradez en lo que ofrecemos, honradez en lo que prometemos, honradez en todo lo que estamos ofertando a nuestros clientes, que significa cumplir con nuestra palabra. Muy bien, Fran, vamos a pasar a continuación a entrevistar a Sara. Sara, cuéntanos un poquito, tú estás trabajando en comunicación. Has hablado de la comunicación, pero yo sé que has estado... Bueno, la parte de la comunicación que tú nos cuentas no es la comunicación verbal, es decir, es una comunicación de qué estilo. Cuéntanos un poquito y por qué. Es decir, ¿cuál es la importancia de esa comunicación que nos has comentado hace breves instantes? Sí, la comunicación no verbal. La comunicación no verbal reúne todos aquellos gestos que nosotros transmitimos, pero no solamente son los gestos, también es el tono de voz. Nuestro tono de voz comunica, podemos subrayar con la voz, podemos hacer inflexiones, que esas inflexiones de voz lo que hace es activar las conexiones neuronales de mis contertulios. Si yo tengo un tono de voz monótono y hablo así todo el rato y estoy hablando con vosotros, probablemente os duerma y consiga que desconecten nuestros amigos que están al otro lado de la pantalla. Pero si queremos que se queden con nosotros, tenemos que ser más dinámico y nuestra voz ha de invitar a que se active todas esas 300.000 neuronas que en cada segundo están
cargando energía con otras 300.000 neuronas. Cada segundo tenemos ahí una combustión de energía que, en términos religiosos, los antiguos dirían que se estaba viendo el aura o las coronas que pintaban de esa manera, y es toda la energía eléctrica que nosotros tenemos y que está constatado y trabajado. Fijaos si es importante, antes daba un porcentaje. La comunicación no verbal, esos gestos, la expresión facial, nuestra postura, la posición de las manos, nuestra sonrisa, la mirada, ese tono de voz, si tendrá importancia a la hora de transmitir y de comunicar nuestro mensaje, que tiene la fuerza de un 93% cuando estamos en una venta o una negociación, frente al 7% la palabra. Por eso, cuando vamos al extranjero, nos podemos comunicar sin saber el idioma, el país al que nos dirigimos. Y por eso, cuando nos habla una persona, en pocos segundos, nosotros somos capaces, porque nuestro cuerpo está totalmente preparado para leer esas señales, esa comunicación no verbal. Nuestro cerebro lo lee antes que nosotros lo procesemos y lo racionalicemos. Antes Fran ha dicho algo muy interesante, que es esa parte humana, porque pensamos que somos grandes hombres o grandes mujeres o grandes profesionales cuando utilizamos la razón, cuando racionalizamos. Y hoy en día se sabe que es mucho más importante nuestra parte emocional, lo que Daniel Goleman estuvo utilizando y trabajando desde finales del siglo pasado, el norteamericano, que nos impulsó esa inteligencia emocional. La inteligencia emocional está en la parte emocional del cerebro. Si vemos un cerebro esquemáticamente y analizamos un cerebro triuno, tenemos tres partes. La zona reptiliana, que guarda información de hace 500 millones de años, que nos salvaguarda frente a adversidades y es automática su reacción. Esto ocurriría en el caso de que nos vengan a atacar y nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar hasta que llega ese momento. Es el cerebro reptiliano el que se dispara para hacernos actuar en defensa y para salvaguardar nuestra vida. Después está el emocional, que se desarrolló a continuación para formar familias, sociedades, e importantísimo para la supervivencia y para el control del hombre y la humanidad. Y por último, la zona racional, donde está la verbalización. Nosotros, cuando vemos a una persona, nos gusta o no, y sacamos una primera impresión por esa zona emocional y porque leemos toda esa comunicación no verbal, que es un 93% frente al 7% las palabras. Vuelvo a repetir. Y fijaos si es importante que los norteamericanos, que en esto van mucho más avanzados, contrataron a un equipo de 40 y tantos ingenieros capitaneados por el padre de la ingeniería computacional, un señor que trabaja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama Alex Penland. Este hombre ha diseñado un aparatito, que si lo ves físicamente es una cosita así chiquitina, se llama sociómetro, y con este aparatito él mide todos los inputs de comunicación no verbal. En 5 minutos se sabe el resultado que va a tener lugar en una negociación, aunque ésta dure 3 días. Hay 3 grandes multinacionales que ya lo han comprado, pero la cantidad astronómica de millones que vale, no sé si está al alcance de cualquiera, pero yo, Gunther, sí invito a los amigos que nos estén viendo a decirles, lo que hace el sociómetro lo hago yo de forma interpersonal. No soy tan perfecta como un aparato, pero soy humana y entonces puedo medir 2 cosas que el aparato no mide. Yo y la gente de mi escuela, los que siguen mi método, que es el amor y la sonrisa. Todos los avances que tiene ese aparatito que mide todos los inputs de la comunicación no verbal, lo que comentaba antes Fran, que se altera la presión cardíaca, la temperatura, la dilatación de pupilas, la carga de adrenalina, todo lo que se está produciendo mientras está uno negociando, todo se podrá medir, pero sin embargo la energía más grande que tenemos los seres humanos, que es el amor, el sociómetro no lo puede medir. Y la sonrisa es un gesto primitivísimo que viene de tiempo atrás, de cuando éramos fieras y los machos competían por la hembra, y aquel que hacía el gesto de la sonrisa
y enseñaba los dientes. El que tenía mejores dientes era el que se iba a llevar a la hembra porque podría defenderla y cazar para su prole. Eso hoy en día sigue funcionando. Aquellas personas que sonríen y muestran los dientes trasladan seguridad y transmiten confianza y poder. Ya sabemos qué tenemos que hacer entonces. Sonreír. Una cosa, porque claro, yo quiero que el público sepa que, bueno, doña Sara ha trabajado como asesora de comunicación de un personaje político muy importante en España, don Manuel Fraga Iribarne. Cuéntanos, Sara, cómo ha sido en qué consistía tu trabajo con don Manuel, qué es lo que hacías con don Manuel y qué es lo que has aprendido y, bueno, pues, en fin, esa experiencia, brevemente, para que el público lo conozca. Sí, pues con Manuel Fraga Iribarne, al que he de decir que quiero y siento como un padre, no como padre político que me enseñó a amar la política, como la vocación más honesta que debe tener una persona de servicio y entrega a los demás, algo que hoy en día no se conoce en la actualidad, no solamente como eso, sino a nivel humano. También ha sido una persona, un gran maestro, y algunas personas decían que he conocido el cinismo Fraga porque a mí nunca me echó una bronca. Quizás mereciese un rapapolvos en algún momento, pero nunca me riñó públicamente como hacía con otras personas. ¿Por qué? Pues no sé, si mi apariencia frágil, aunque después sea una mujer con mucha energía y muy fuerte, le hacía medir sus palabras en un principio, pero lo que estoy convencida es que después llegamos a tener una muy buena conexión interneuronal. Yo, sin hablarme, sabía lo que quería. Mi vida a su lado, durante 10 años, era levantarme a las 7 de la mañana. Él, mientras en la residencia oficial de Rosios, donde vivía como presidente, iba a misa y después se desplazaba, a las 8 menos cuarto estaba en el despacho de presidencia. Y yo ya tenía que haber llegado al gabinete de comunicación. En el gabinete de comunicación tenía un jefe por encima, que era Jesús Pérez Varela, y lo que pasa que yo me quedaba de responsable de turno fin de semana y me quedaba de jefa de ese gabinete, viernes, sábado y domingo, 24 horas, donde yo me levantaba, iba, despachaba la prensa del día con él, veíamos todas las noticias, le interesaba todo, local, regional, nacional, internacional. He vivido etapas históricas y viajado a sitios donde nunca podría viajar. En el día me he hecho 600 kilómetros, pero por la Comunidad Autónoma de Galicia. Viajaba todo por unas carreteritas estrechísimas y en las caravanas políticas, como de película. Y después, perdón que no me voy de la agenda del día, 8 de la mañana, estábamos ahí situados, empezamos a despachar, normalmente marcaba audiencias públicas, recibía a personas de 20 en 20 minutos. Y de cada audiencia, las que él marcaba como públicas, yo salía, iba y tomaba declaraciones y hacía una nota de prensa que trasladaba a todos los compañeros de medios de comunicación. Hoy con las redes sociales esto ha cambiado totalmente, pero hablamos de una época donde eran los teletipos, las noticias, el magnetofón, había unos teléfonos móviles así de grandes. Y es que estamos hablando, ay, Dios mío, de hace... nos hace sentir mayor. Realmente estamos hablando de otro siglo. Y antes siglo. de ayer, realmente. De otro Sara, siglo. Para terminar, perdón que te interrumpa, para pasar al debate, tú has escrito recientemente sobre Esperanza Aguirre. Tengo otras preguntas para ti, pero lo mismo que tenía para Fran, pero que no nos va a dar tiempo. Yo creo que vamos a tener que trasladarlo pues, a otro día porque realmente son interesantes. Cuando queráis. Bien, has escrito que no se ve realmente que ella pues haya querido marcharse, es decir, sino que la retiran de primera fila, ¿no? ¿Por qué crees que no es una salida voluntaria la de Esperanza Aguirre? En primer lugar, porque analizo su comunicación no verbal. Y hoy me escribía un anónimo en el blog donde tengo publicado ese artículo, que para los curiosos que nos estén viendo es www.saradobarro.com, y ahí se encontrarán el primero ya, porque es el último, con ese artículo de Esperanza Aguirre. Como bien dices, he hecho un análisis y digo que no es voluntaria su salida,
un análisis de comunicación no verbal y analizo sus gestos y el escenario. Desde la selección de su ropa, los complementos, se apoyaba en la carpeta de la Comunidad de Madrid, llevaba un reloj con la correa de España, toda su esencia, todas sus señas de identidad las reflejaba en su comunicación no verbal. Al mismo tiempo, Esperanza Aguirre es una mujer que lleva 30 años en política. De momento, digo lleva, no llevaba, porque ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero dijo que se retiraba de la política activa, lo cual deja ahí un entrever que puede estar en la recámara, porque ella es animal político. Yo creo que ella le gustaría morir con las botas puestas, igual que Fraga. Es una personalidad siendo totalmente distinta. Fraga era vehemente, Fraga era impulsivo, pero ella en mujer, con lo que hormonalmente tenemos las mujeres, más emocional y con una apariencia también más dulce y más frágil, pero tan vehemente y tan impulsiva como un Fraga, y una persona que ama la política. La ha probado, la política es como una droga, cuando la pruebas entra en vena y es muy difícil dejarla. Hay que tener un trance duro o una experiencia fuerte para que te haga salir de la ruleta de la política. Pero evidentemente, Esperanza Aguirre, tengo otros datos. Como analista, como periodista y analista de la actualidad, tengo otros datos que, como bien decías antes, yo digo libremente lo que sé, lo que pienso, mientras que no ofenda a nadie. Y mientras no me meta en terrenos que evidentemente yo trabajo para grandes compañías, firmo contratos de confidencialidad y conmigo mueren grandes secretos. Y con Fraga he tenido vivencias donde tengo que guardar grandes secretos que morirán conmigo, y he visto muchas cosas de gobierno que morirán conmigo. De lo que voy a hablar ahora de Esperanza Aguirre, diré lo que es Vox Populi, nada que no pueda decir, evidentemente, pero sí todos sabemos que en el 2003 Esperanza Aguirre se enfrentó a Rajoy, echó un pulso muy fuerte en el Congreso de Valencia, y ahí no solamente Rajoy, que puede cruzar a una persona y decir, te la tengo jurada y cuando pueda y te vea débil te voy a cortar la cabeza, no solo Rajoy, sino la camarilla que rodea al señor Rajoy. Tenemos que pensar que muchas veces un político está rodeado de grandes mediocres que se llaman modelos corcho, que son personas que flotan siempre, sobreviven, están ahí. Y no solamente llevan 30 años, pueden llevar 40 y hasta 50. Y están siempre en política y siempre se mantienen. Y se mantienen cobrando sus sueldos, a veces no les vemos, pero cobran exactamente igual. Entonces, estas personas que no sabrían vivir de otra cosa, que nunca han trabajado de otra profesión o han salido al mercado laboral, les duele si les mueven la silla. Y cuando ven a alguien que puede ser rival del jefe que lo sostiene, evidentemente van sin piedad de huello. Y están preparando dosieres y están preparando informes para ir cuando podamos. Digamos que se alinean con el poder, digamos, por decirlo de alguna manera. Sin duda alguna. Porque la otra persona, que es la contrincante de la línea establecida de poder, si llega a instalarse en el poder, automáticamente se carga a todos esos. Y entonces eso no les interesa. Y están con uñas y dientes en posición de ataque y tan pronto puedan van a saltar. Por otro lado, Esperanza Aguirre, que se sentía muy segura de su capacidad y de su, no solo capacidad de relaciones en altos niveles, como la Casa Real, que ahora está en horas bajas, sino también de cosechar votos. Los resultados electorales de Esperanza Aguirre en 3 veces consecutivas son espectaculares en la Comunidad de Madrid, en Madrid. Y saben ellos que si es por votos, si es por las urnas, evidentemente esta mujer vuelve a salir elegida. Y no solamente eso, en Madrid había otra figura muy popular, que ahora es ministro de Justicia, que es Ruiz Gallardón. Ruiz Gallardón, como alcalde de Madrid cuando era, tenía una rivalidad
con Esperanza Aguirre, de todos eran conocidísimos, archiconocidos, los rifirrafes que cuando llegaba el carnaval se convertía en un espectáculo de discursos con el entierro de la sardina entre don Carnal y doña Cuaresma, y se tiraban los trastos el uno al otro, se lanzaban cuchillos y después se daban besos, y era constante, y todo el mundo era público y notorio que Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón se llevaban a la muerte políticamente, que eran dos rivales encontrados. Por otra parte, Esperanza Aguirre ahora se siente muy fuerte cuando anuncia lo de Eurovegas, y además lo anunció con comunicación no verbal, porque antes de verbalizarlo dijo: señores, ¿qué les parece? Miren mi cara, ¿cómo me ven? ¿Me ven contenta? Entonces, ¿qué les parece? Y así anunció que Eurovegas se instalaría en Madrid. Pero lo que hace es lanzarle un guante muy directo a Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, ya no alcalde, y decir: pues en Eurovegas, como vienen 16.000 millones de inversión y 216.000 puestos de trabajo, en Eurovegas se va a fumar y nos pasamos la ley por alto. Eurovegas era una ciudad sin ley. Hizo esas manifestaciones, salió Cospedal ya a desdecirla, Ruiz Gallardón ya: esta es la mía, calentamos la cabeza, reunión de varones. Yo me conozco el funcionamiento del partido por dentro, imagino, no lo sé. Eso es una opinión personal, una fantasía, una elucubración mental de una personita que es especialista en comunicación no verbal, pero que conoce otros entresijos. Hubo reunión de varones, dijo: en estos momentos de crisis, cuando todos tenemos que remar hacia el mismo lado, que la ciudadanía esté viendo dimes y diretes y que no sepa que aquí hay un rumbo firme, no podemos consentir que ninguna persona se diga, se desdiga, porque al día siguiente, en la Asamblea de Madrid, en su discurso, Esperanza Aguirre tuvo que decir que no, que se aplicaría la ley, porque Cospedal salió y ella tuvo que desdecirse. Entonces, ese tipo de comunicación, de mensajes contradictorios, de guerras internas, debilitan en unos momentos muy duros, y alguien pensó que lo mejor era cortarle la cabeza. Y yo creo, en mi imaginación, que no solamente fue decir: le cortamos la cabeza, sino decir: y además usted va a dimitir por motivos personales y de salud. Y entonces ella, cuando salió, porque salió enfadadísima del despacho de Rajoy y sin previsión de ningún medio de comunicación, que el mundo de los medios de comunicación también me lo conozco, los medios no estaban preparados. De hecho, creo que fue Telecinco, emitió la rueda de prensa por móvil. Nosotros, la imagen que nos llegaba a los televisores a casa era a través de móvil. O sea, la improvisación fue total, fue una sorpresa enorme. No dejó que Rajoy diese la noticia. Ella salió enfadada del despacho del presidente y convocó una rueda de prensa que cogió a todo el mundo con el pie cambiado. Puede ser que haya sido algo gordo lo que haya habido detrás, y puede ser esa la razón. Quiere decir que puede ser que esa dimisión haya sido por algún motivo que nos enteraremos seguramente muy pronto. O no nos enteraremos, bueno, nunca. Yo creo que evidentemente suele ser de las personas que finalmente hablarán. Lo que pasa es que el momento de España es muy complicado. Muy complicado. Y otra cosa muy llamativa también es que inmediatamente lo que hicieron, estando todo muy improvisado, Rajoy lanzó un comunicado de 2 líneas, escuetísimo, donde decía que el comportamiento de Esperanza Aguirre en sus 30 años había sido muy honesto, y se precipitaron en lanzar unas informaciones contradictorias, cada medio de lo que dijo, a la prensa internacional. A mí me llamó la atención que una mujer como Esperanza Aguirre, sí, es cierto, es una persona, pues una presidenta de una comunidad dentro de España, pero para salir en titulares con páginas y con tal, en diarios de prensa internacional, como el Clarín y La Nación de Buenos Aires, en Argentina, de toda Argentina, que tuviese además 2 mensajes contradictorios, llama la atención esa prisa de dejar ver cómo se defenestra la cabeza de una persona que en teoría es una presidenta de una comunidad autónoma. Tenemos 17 presidentes de comunidad autónoma y si dimitiesen, yo no vi al señor Revilla en las prensas internacionales ni otras figuras que tenemos en el orden político nacional. Gracias, Sara. Vamos a reorientar un poquito el tema porque nos hemos desviado un poquito, pero bueno, yo creo que merece la pena, dado la experiencia de Sara en lo que es la política como comunicadora y bueno, pues
no sé si era pues responsable de prensa en su momento, Sí. de Manuel Fraga. Yo creo que eso es importante y la visión que puedes tener, pues yo creo que nos da un poquito de luz. Bueno, pero vamos a orientar un poquito el hecho a lo que habíamos planteado en un principio, que era precisamente pues el vínculo afectivo, el problema de las emociones, ¿no? El problema del marketing. Nosotros siempre decimos que el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Pero hace falta llegar a tener hambre para tener que salir a prosperar y tal. Mando este mensaje aquí porque vosotros sois expertos en marketing y bueno, pues sí, con marketing y la comunicación que tenemos aquí a mi derecha, yo creo que podéis iniciar, digamos, ahí el debate. Digamos, me he permitido ese... Necesidad de llegar al punto famélico para que se te ocurra una idea. Pues no, esperemos que no. Realmente el emprendedor, el empresario, se distingue del resto de los mortales en muy pocas cosas, pero en una es en verlas venir. Entonces, cuando ves que vas a tener problemas con el negocio que tienes, ya estás preparando el siguiente negocio que tendrás, con lo cual no llegan, en principio, la sangre al río. ¿Qué ocurre? Estoy hablando de empresarios, emprendedores, gente que toma la iniciativa, que son proactivos, que tienen esas características personales. A otras personas les pilla el toro. Claro, y son los que se encuentran en esa situación que muy bien describía antes Fran, de la fuente de estrés, de qué me está pasando, tengo que ir a una entrevista de trabajo porque me acaban de echar y yo no me lo esperaba, y no me he preparado, ni he estudiado nada nuevo, ni he hecho absolutamente nada. Y de repente me encuentro que todo mi mundo se ha caído. Es una situación realmente dramática. Y algunos que están a frente de empresas, en realidad no son empresarios, y les está pasando lo mismo. Alguien que en épocas de bonanza montó un negocio, se montó en la ola de aquello que iba tan bien, imitaba los comportamientos de los demás, no tenía ninguna planificación, no era proactivo, era reactivo. ¿Han bajado los precios mis competidores? Pues yo también los bajo. ¿Han dejado de hacer publicidad? Pues yo también dejo de hacer publicidad. Y entonces, mientras ha ido bien, esa estrategia, por llamarla de alguna manera, les podría haber funcionado. Cuando empiezan a ir mal las cosas, estos reaccionan exactamente igual que los empleados, digamos, a los que tendrá que despedir. Ni me he preparado la salida, ni sé qué es lo que estoy haciendo, ni tengo... Y ahí tienen un auténtico problema. Yo lo que estaba viendo es que Sara nos ha comentado que fue asesora de Manuel Fraga tiempo, pero me da la impresión de que también lo ha debido ser del actual presidente de gobierno y del anterior, porque yo decía, ¿cómo es posible llegar a presidente de gobierno sin hablar francés, inglés? No hablemos de otros idiomas. Pero claro, debes dominar tus técnicas y con ese 93% de comunicación se pueden mover por todos sitios, ¿no? Hombre, Sara, yo soy un poco escéptico en ese tema, que por supuesto hay comunicación no verbal, está claro, me retrotrae un poco a la cada día un día más lejana juventud en la cual me dio, a veces tenemos aficiones extrañas y me dio por aprender un poco temas de parapsicología. Y entonces ya hablaban de la hiperestesia, se hablaba de la cámara de Kirlian, esa que fotografía el aura. Igual si el otro día hacemos una fotografía con la cámara Kirlian de Esperanza Aguirre, pues nos sale detrás Ruiz Gallardón en varios colores, ¿no? Creo que sí, que existe una comunicación no verbal, una comunicación que es una parte, que es un plus, que se ha creado un sociómetro para saber cuál es, digamos, el resultado de una negociación. Hombre, si al sociómetro le introduces como variable cuál va a ser el precio de compra, pues posiblemente sí que acabes sabiéndolo, si no va a ser un poco difícil, ¿no? Creo que sí, que es interesante, que es una doctrina interesante, pero pienso que es también, como alguna vez hemos hablado con Isabel, seguramente que aquí muchas veces fuera, en la actualidad el marketing 2.0, que ahora ya, como es la gran novedad, ya lo es todo, ya es el 100% del marketing, ¿no? No sé, tal vez tú veas como un paso atrás ese escepticismo, pero es que me estoy dando cuenta de que el conocimiento
puro y duro va a valer muy poco cuando el 93% de la transmisión es no verbal. ¿Me permites que te defienda, Sara, un momentito? Estoy de acuerdo Sí, con ella. yo me puedo defender sola y después me gustaría contestarle. Vale, no por dejamos defensa, un poquito sino, a Isabel. vamos a dejar a Isabel y después Sí, yo y me gustaría... Las preguntas y respuestas cortas ahora. Sí, por por favor. matizar Venga. un poco, porque además yo estoy de acuerdo con Sara en que la comunicación no verbal en negociaciones comerciales especialmente, que es el terreno que yo controlo, o creo que controlo, nunca se sabe, es realmente interesante, sobre todo con consumidores finales. No tanto, y ahí le doy la razón a José Luis, con con negociaciones entre empresas. Ahí la comunicación verbal creo que bajaba, según los datos que tengo, un 70, un 60 y algo, porque es más racional, es una comunicación entre grupos, no es persona a persona, es distinto. En una negociación comercial, efectivamente, el que domina los gestos, el que domina la voz, hay una serie de técnicas que enseñamos a los vendedores para convencer al otro. Y ahí tengo que, me sale la marketingiana justiciera que dicen mis amigos, y cuando alguien dice el marketing tradicional estafaba y presionaba a la gente, como te ha salido antes, que me imagino que no era lo que querías decir, pero es lo que has dicho, Fran, me sale el marketing justiciera. No es cierto, o sea, el que vende agresivamente no vende, porque luego, como tú muy bien decías, le devuelven la venta, luego no ha vendido, y encima ha perdido ese cliente y todos los amigos que podría traerle, era absurdo. Eso no es marketing tradicional, es una estupidez, que efectivamente hay mucha gente que lo hace, pero lo que decíamos, no todo el que está delante de una empresa es un empresario, ni todo director de venta es un ejecutivo que sabe lo que está haciendo. Perdona que te corte, hace apenas 2 años me vino un señor, gerente de una empresa de telefonía, y bueno, nos vino, estábamos dos, y dice, mira, os voy a vender los teléfonos y las líneas más caros que cualquiera, y me lo vais a comprar, ¿qué os parece? Pues que no nos vendió nada. No nos vendió nada, porque esa agresividad barata, ese marketing barato, que yo no creo que haya dos marketing, el tradicional y el actual, ¿no? Va evolucionando constantemente, que posiblemente la tendencia en la actualidad sea hacia un marketing de mayor responsabilidad, más veraz, posiblemente sí. Hombre, de ahí a decir que darnos la mano y ya vale, a mí si un señor me dice te doy la mano y para mí eso vale y va a misa, de salida ya no me fío, porque pues si se empeña en no firmar por algo será, ¿no? Con lo cual me cuento los dedos, si llevo los 5 no hay problema. Pero bueno, efectivamente... pasamos a ti, pero un momentito solo. Es decir, cuando hablas de esto, porque cuando viendo a Sara, pues viendo la parte política, evidentemente, bueno, pues ahí también se vende un producto. Sí, bueno, sí, ese una producto se está también, bueno, pues sí, te lo están haciendo de forma agresiva o te lo están haciendo de manera que te dan por píldoras contadas, digamos... Hay de todo. Bueno, lo que te quiero decir es que finalmente... un Obama y es un marketing político jamás en este caso habéis suave. puesto el ejemplo de que no se pone en la piel del cliente, quiere decir que te vendo caro y tal y te voy a machacar. Esto mismo estamos viendo que está ocurriendo en la política. Sara, te dejo que hables porque... Sí, simplemente, no, es que es para que José Luis, que es un gran profesional del marketing, una persona amiga... Malo, cuando empezamos dorando la píldora, malo, Es que viene ahora el palo. No, yo nunca doy palos. Yo te quiero hacer solo una pregunta, y es, evidentemente nosotros nacemos en un siglo, todos los que estamos en esta mesa hemos nacido en el siglo XX, pero somos ciudadanos del siglo XXI y debemos de estar atentos a la innovación y a las técnicas más revolucionarias, leer e informarnos. Y a mí me gustaría preguntarte en este sentido, José Luis, ¿tú conoces lo que es el neuromarketing? No a fondo, obviamente, pero sí. Pues si sabes lo que es el neuromarketing, sabrás de la fuerza de las emociones, de esa parte emocional del cerebro y de esa comunicación no verbal. Y sabrás de esos porcentajes y de lo que acabo de decir. Y te reafirmarás en lo que acabo de decir. Simplemente infórmate, lee y si quieres más sobre ti. Mi último libro, te lo recomiendo, es estupendo. Y además, para lo que decía Fran, que Fran es un buen amigo, cómo trata con sus metodologías cognitivas, conductistas. Tengo ahora mismo varias corrientes psicológicas que quieren practicar también con este método, que es muy innovador,
tiene una fórmula de la comunicación donde mido la energía, que lo desarrolló la ingeniería multinacional Alstom, una de las 3 más importantes del mundo, que ha tejido toda la red de AVEs de España y muchos trenes de todo el mundo, y viendo la capacidad y el resultado de este método, que pobrecita de mí, fui capaz de escribir con esas cosas, esas entelequias, esas cámaras Kirlian, esos colorines, esos espectros, pues con eso Alstom ha puesto a un grupo de ingenieros a desarrollar una fórmula físico-matemática con la cual se puede medir la energía en los procesos de comunicación. Te invito a leer mi último libro, José Luis. Lo leeré y Paco Umbral in Memoriam. Compraremos todos tu libro y además con mucho interés lo leeré. Caso, el libro, yo no decía... quiero enfocar el libro más sobre ti. Yo no decía en absoluto que no sea válida esa comunicación no verbal. Yo lo que digo, y ahí pues difícilmente voy a poder cambiar de idea. Por supuesto, siempre que leo algo, que estudio algo, estoy abierto a ello, pero que un 93%, me he quedado con el dato de la comunicación, es no verbal, bueno, vale. Podemos, en una negociación. En una negociación, efectivamente. En ese caso me veo negociando en unos años 2 personas calladas frente a frente, mirándose y yéndose al final. Puede bajar a un 80-20. Fran. Sí, quería hacer un añadido aclaratorio. La gestualidad, la comunicación no verbal, está expresando pensamientos, pero también esas emociones profundas que no son claras o evidentes en el mensaje verbal literal. Y creo que aquí la parte interesante de la aportación de estas técnicas es crear el ámbito afectivo que permita una apertura mutua entre quien intenta ofrecer algo y quien lo puede recibir. Y que cuando creamos esa empatía, esa comunicación, se están sincronizando ondas cerebrales, estados psíquicos y estados emotivos, incluso la fisiología. Y que cuando creamos a través de esa conexión afectiva, ese vínculo, habiendo leído bien los gestos, habiendo leído bien las emociones que no son evidentes, creamos un campo de comunicación que permite la transacción. Pero, ¿De Fran, qué? Pero hay una cosa que y no creo que se dé para todas las personas, perdón que te interrumpa, por igual, tienen que tener determinadas capacidades, inteligencia emocional, digo yo, ¿no? Es decir, alguna cosa parecida, Pero para ahí poder volvemos realizar ese vínculo, lo que hemos hablado muchas veces, los tipos psicológicos. Entonces, las personas que son... Entonces, no todos podemos ser, por ejemplo, empresarios, perdón que te diga, o directivos que puedan realizar el marketing a lo mejor, es decir, hay que tener ciertas habilidades. Porque hay tipos psicológicos y estados de desarrollo. Entonces, ¿tú a quién aconsejarías, por ejemplo, de emprender, ¿no? O dedicarse a o formar una empresa y a quién no? A una persona que primero tiene una idea clara, o sea, visión del camino a recorrer, del objetivo a conseguir. Si no hay visión, no hay realización. Y luego la capacidad de realización, o sea, hay que tener las herramientas para llevar esa idea a la acción, y la capacidad de riesgo. Y la capacidad de riesgo no es otra cosa que aceptar la pérdida. No es la bravuconería, el valor del legionario que con una bayoneta va a conquistar el mundo, no. Es la persona que va a iniciar un recorrido y acepta que todo lo que ha invertido en dinero, material, tiempo, energía, contactos, etcétera, incluso su salud, lo puede perder y que si lo pierde no pasa nada, que esa pérdida es aceptable. Y una vez que ya se ha aceptado la pérdida es cuando puedes actuar en el emprendizaje sin miedo a nada. Es cuando el samurái, como entra al combate, primero ha aceptado su muerte. ¿Cómo puede estar el samurái con su katana tranquilo viendo todo lo que le viene encima? Él ya ha aceptado su muerte. Como ya la ha aceptado, le da igual vivir o morir. Pero como está ahí para defender a su señor, lo va a hacer lo mejor posible. No hay miedo. Y enlazando antes con lo que decía Isabel, que es muy interesante, en el deporte, que hay que ver la parte del deporte, cuando un deportista está bajo presión, si surge el miedo, se puede bloquear. Pero un deportista bien entrenado, que tiene automatizadas todas sus funciones motrices, la presión logra de él el máximo rendimiento, incluso la improvisación sobre las sorpresas o los acontecimientos inesperados. Entonces, cuando un emprendedor de raza está ante una situación difícil,
como está seguro, enraizado de lo que está haciendo, su mente fluye, genera sinergias, hace todas sus sincronicidades mentales, hace sus conexiones, ve un camino. Pero la persona que no está enraizada en su proceso, que no tiene carácter, que no tiene herramientas, ante una situación adversa se bloquea. Y el bloqueo neurológicamente implica un corte del flujo sanguíneo a lo que es el lóbulo frontal y un corte de la neurotransmisión de los circuitos noradrenérgicos, que son los que generan la vigilancia, la observación del medio. Si hay miedo, eso se colapsa. Y entonces lo que surge es el mecanismo instintivo de echar a correr. Y echando a correr no solucionamos un problema, huimos. Pero Fran, has dicho el empresario de raza. Yo no creo que exista el empresario de raza. Existirá el empresario de conocimiento, el empresario de cualidades o el que no las tiene. Pones el ejemplo del deporte, me parece perfecto. Hay deportistas que saben controlar el momento de tensión final y desde luego mejoran su capacidad notablemente, pero el que es un tocho es un tocho. Y claro, si tú pones a Nadal en un día en el que los nervios le traicionan a jugar con el número 700 del mundo, pues dará igual que no controles el día esos nervios. Hablábamos antes de la negociación empresarial. La negociación no siempre es una batalla. En ocasiones sí, en ocasiones hay que saber ver que lo que te va a llevar a la meta que tú pretendes es una negociación más por la vía de la colaboración, va a depender. Seguramente habremos leído todos la novela de Tom Wolfe, creo que era Un hombre fuerte, en el cual constantemente el protagonista utiliza la expresión de crear las alforjas al que está negociando con él. Las alforjas se refiere a que su antagonista comience a ponerse nervioso, a sudar hasta que se le crea pues la mancha como Camacho cuando entrenaba la selección, ¿no? Sí, pero en el enfoque humanista al que tenemos que entrar, la negociación se tiene que basar en este criterio. Voy a buscar cómo, con lo que yo tengo, puedo satisfacer tu necesidad. Y mutuamente. Entonces ya no se trata del enfoque militar de voy a conquistar tu posición. Dependerá cada caso. Voy a conquistar tu posición y te voy a presionar y te voy a machacar hasta hundirte, rendirte, y cuando ya estés espatarrado ahí en la mesa, impongo mis condiciones y ya veremos. Sino que tenemos que ir más a crear ese entorno positivo, amistoso, cálido, con un café en la mesa, una buena infusión. Las mujeres, las mujeres lo hacemos de una manera distinta, quizás. Claro. Si me permitís, estaba pensando en el entrenamiento que hemos recibido, los que nos hemos dedicado a la comercialización y a las ventas durante muchísimo tiempo. De hecho, me estaba acordando de cuando mi familia y mis amigos de repente me dicen: ¡hala, ya está aquí Merche! ¿Por? Has cambiado el tono de voz, la forma de moverte, tal, ya no eres tú. Claro. Y entonces me ponen cualquier otro nombre. Porque cuando cojo el teléfono para atender a un cliente, a lo mejor, y estoy en una reunión de amigos, me cambia el tono de voz, y estoy en un teléfono. Pero como sé que toda la postura me está cambiando el cómo, el pronuncio, pues lo hago de forma automática. Entonces, igual tenemos de forma automática, y ahí no sé si es por ser mujer o por el entrenamiento, pero como una especie de doble capacidad, ¿no? Eso que dice mi marido, los chicos solo tenéis una neurona y las mujeres tenemos dos, pues una la uso para escuchar y estar en lo que estamos haciendo y la otra ya estás pensando en la estrategia de lo que va a decir y tal. La estrategia puede ser muy agresiva y no parecerlo, y puede ser que parezca agresiva y en realidad estás buscando el acuerdo. Hay, como muy bien dice José Luis, diferentes maneras de negociar, diferentes circunstancias y entre diferentes personas no vas a reaccionar siempre igual. Lo que está claro, y en eso te doy totalmente la razón, de que si haces determinados gestos, pones la voz un poco más grave, hablas despacio pero no demasiado despacio, tal, el ambiente es tal que es más fácil llegar a un acuerdo. Por eso me llama la atención el dato de antes que decías, en los primeros minutos se puede saber que aunque durara 3 días una negociación va a llegar a puerto o no. Sabremos la probabilidad, pero la negociación evoluciona, es muy difícil porque evidentemente, si no tengo nada que hacer. Hay una cosa que es el conocimiento, que antes mencionaba José Luis, que decía, bueno, todo esto no va a ser conocimiento, pero es como mens sana in corpore sano, o sea, tenemos que tener la mente y tenemos que tener el cuerpo, tenemos que tener
la razón en orden y tenemos que tener las emociones también en orden. Pero una vez que hemos analizado la razón, que estamos pues dos personas de prácticamente un mismo nivel competencial, lo que va a hacer que gane en esa preparación y con un conocimiento similar, lo que va a hacer que gane no es que sea uno que no tenga ni idea y otro que sea un fiera negociando, como uno tiene mejor comunicación no verbal, es el que va a ganar. No, a dos iguales gana el de mejor comunicación no verbal. Entonces, eso es evidente, es lógico, tenemos que utilizar la lógica y el sentido común para todo. Que lo que decía Fran, esa vuelta al humanismo es una evidencia, ahí lo tenemos, las redes sociales, amigos, es lo que todos estamos manejando. El que esté en Internet, navegando por Internet, ya está en la gran red de redes. Y cualquier red que manejamos habitualmente, el meterte en Google, en tener una tablet como tienes ahí en la mesa, cualquier cosa que te lleve al 3W, al World Wide Web, pues evidentemente ya estás haciendo red social. Y el estar en una red social implica que la máxima del Club Train, los mercados son conversaciones, es el boca a oreja, el nuevo marketing, el marketing que funciona, el neuromarketing, el de las emociones, el del contacto con el cliente. Y lo más importante en comunicación y en el marketing, no es nuevo, pero es la reinvención del humanismo, porque hemos estado en un capitalismo tan feroz, donde el neuromarketing ha sido tan brutal, utilizado para las técnicas de conducir nuestras corrientes y comportamientos. La música de Stradivarius, cuando entran los niños en Bershka, en Stradivarius, en Zara, es chunda, 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 chunda. Los ambientadores de olor para anular la pituitaria y conducir las sensaciones. Ahora si suenan también los Stradivarius, ¿te refieres a la claro, pero es que suenan, huelen en marcas de pan que conocemos, lo que olemos por ahí, que el pan está congelado y lo meten en un horno que es totalmente cerrado y hermético, no estamos oliendo a pan fresquito, es un ambientador. Entonces, esas técnicas... Permíteme una aportación a lo que estás diciendo, es en un supermercado que creo que ya está funcionando en Estados Unidos, que en función de la sección por la que vas pasando, no sé cómo separarán los aromas, vas teniendo aromas, pasas por la sección del pollo, hueles a pollo asado, pasas por... luego está ahí el bromista que dices cuando... También, ¿no? Claro, ahí está el bromista que dice, pues cuando llegas a la del papel higiénico, malo, ¿no? Pero sí, pero eso es lo que te iba a decir, nuevo no es. Han sido unas técnicas tan invasivas en la vulnerabilidad humana, que evidentemente esa necesidad de confiar, de que me hablen con voz humana, de que las marcas me sepan escuchar, que estén ahí, es muy importante para trazar las nuevas relaciones de mercado. Y si no, ahí tenemos a las grandes firmas cómo están funcionando y cómo están trabajando. De eso saben más que... Permíteme una pregunta, tú eres experta también en comunicación política. Has dicho que es el capitalismo el que ha sido el sistema más invasivo contra el humanismo. ¿No crees no contra el humanismo, he dicho contra las técnicas de cómo nos estén vendiendo. Correcto. Evidentemente. ¿No crees mucho más invasivo en ese sentido? Justo lo contrario, los otros dos grandes sistemas que se tocan, los absolutismos, los sistemas carentes de mercado, por ejemplo los sistemas comunistas, o sistemas dictatoriales de extrema derecha con monopolios. Evidentemente, pero estábamos poniendo un ejemplo. No quiere decir que yo cuando hablo no hablo de máximas absolutistas, porque mi mente es totalmente aperturista y cabe todo. Evidentemente, para estudiar la rigidez de un sistema o beneficios y cosas negativas de un sistema, antes he de estudiar todo. Me encanta leer el libro de la guerra y las estrategias de la guerra de los chinos, porque gracias a estudiar la corriente filosófica occidental y oriental, puedo ver esas grandes diferencias, cómo el imperialismo ha sometido a todas las personas y ese para no pensar, cómo es la comunicación no verbal de un oriental que no te mira a los ojos por ese sometimiento y para no generar conflictos entre ellos. O sea, tenemos toda una serie de temas que se nos ponen encima de la mesa que son interesantísimos. Y yo, con el humanismo, acabo y termino con esto. Con el humanismo diría, la base de todo es trabajar el principio de vulnerabilidad. El sentirnos vulnerables es lo que nos puede bloquear.
y hay que vencer esa vulnerabilidad. Bien, hemos llegado al final del programa, lamentablemente. A mí me quedan muchas cosas, por ejemplo, hablar de la educación emocional, porque me hubiese encantado ¿Y a mí? hablar de educación emocional, por lo tanto ya te emplazo para otro día. Vamos a los últimos 5 minutos dedicar 1 minuto cada uno para despedirnos y para lanzar el mensaje que queramos lanzar. Empezamos contigo. Muy bien, pues Isabel. como decía mi amiga Sara, efectivamente, al moverme mucho en el tema de redes sociales, la conozco a fondo, las estudio muy bien, no encuentro ninguna diferencia, ninguna. Antes de Club Train ya estábamos hablando de conversar con el mercado. Desde siempre, yo llevo en marketing toda mi vida, empecé con 15 añitos y evidentemente ya no los tengo, no noto diferencia. La diferencia es solamente tecnológica, es la posibilidad de que ahora sí que puedo hablar en directo con el cliente y que responderle. Es lo único. El buen marketing, que no hay ni tradicional, ni actual, ni el futuro, el buen marketing siempre ha sido una conversación. Es el del tendero de la esquina, el de hola Juanita, ¿qué tal está tu hijo? Y eso ha sido siempre, la Edad Media, la prehistoria y siempre. José Luis Lores. Bueno, yo creo que ha sido un programa interesante, que como las buenas comidas o las buenas cenas te levantas con hambre, señal de que tenemos ganas de más, y por bueno, pues tender un puente a ese diálogo que hablábamos. También estoy absolutamente de acuerdo en que todo lo que suponga vuelta al humanismo va a ser positivo en negociaciones, en marketing, en muchas áreas de la vida. Entonces me voy a limitar en ese tiempo que me queda a recomendar que menos Sun Tzu y menos von Clausewitz, que ya están muy vistos, y más Baltasar Gracián, que es de la Tierra. Muy bien. El arte de la prudencia a mí también es un manual que me gusta leer, amigo José Luis, y yo creo que todos debemos utilizarlo. Y cuando digo todos, lo digo pues muy consciente de las palabras que estoy pronunciando. Decir que evidentemente, y volviendo, recogiendo el guante que me lanza mi amiga Isabel, decir que lo de las redes, estoy totalmente de acuerdo, la diferencia es tecnológica, pero como se ha tendido toda esa tecnología, estamos tendiendo a un humanismo tecnológico. Porque lo que tenemos ahora, la gran diferencia con ese humanismo tecnológico, no es solamente que podemos actuar por las redes, sino que lo que tenemos es el mercado abierto las 24 horas del día y que no existen fronteras. Y eso es muy importante para hacer un nuevo marketing global. Muchas gracias, Sara, y bueno, pasamos ya directamente no a Fran. hay... Fran, solamente quería preguntarte, ya aprovechando, vas a iniciar una gira por distintas ciudades de España, pues precisamente para impartir seminarios, conferencias relacionadas con este vínculo afectivo que hemos tratado aquí. ¿Nos puedes comentar un poco cómo va este tema y dónde va a ser? El vínculo afectivo es un concepto no nuevo, es volver a conceptos antiguos, pero porque el ser humano necesita volver a esas raíces. La relación personal es importante y las técnicas antiguas que Oriente ha conservado, pues las tenemos que redescubrir y adaptar a nuestro siglo XXI. La gira la empiezo en el Escorial, en Madrid, el 6 de octubre, luego seguiré el 27 aquí en Zaragoza y luego iré a Bilbao, Barcelona, haré lo que pueda para intentar explicar que no solo a través de la sonrisa, de la mirada, esa gestualidad que se puede aprender, sino que a través de un sentimiento real y profundo se puede crear un campo de energía afectiva que permita la apertura psíquica del que está enfrente para que yo le pueda transmitir algo, una idea, un concepto, explicar un producto, sugerir una conducta, porque esto se puede aplicar también en la interacción terapéutica. Y no es entrar en la parapsicología, pero es cierto que cada estado psíquico genera un campo de energía y que con esa energía podemos incluso cambiar la química del agua. En el momento que pensamos y sentimos de una manera, podemos inducir en la otra persona un estado, y si ese estado es de receptividad, estaremos generando algo positivo. Muy bien, muchas gracias a todos. Hemos llegado al final del programa y bueno, pues muchas gracias a los telespectadores que nos han acompañado esta noche. Yo creo que ha sido un debate interesante. Nos vamos a ver la próxima semana, pues miércoles, en este programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos más libres. En esta hora, pues empezamos sobre las 8:30, pasadas 8:30, pues hasta esta hora, con un programa igualmente interesante para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, os esperamos.